Dios es bueno. Hoy vamos a estar estudiando, para los que vamos a estar acá, 3 clases de personas. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito sea Dios. Gloria sea al Señor. 3 tipos de personas que existen dentro de la iglesia o que existen en el mundo. Aleluya. ¿Cuántos sabrán más que todo de esta clase de personas que existen? Gloria sea al Señor. Los veo un poquito muy alejados. Gloria sea a Dios. Quiero que se acerquen. Gloria sea al Señor. No tengan miedo. Aleluya. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A ver si me hace el favor nuestro hermano repartir. Gloria sea al Señor. Acá, gloria sea, no son 2, 4, 5, 6. Aleluya. Bendito sea Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Si faltan 2 allá. Pues dele uno allá y una hoja allá por ellos. Nuestra hermana Karina, creo que se va también nuestra hermana Karina por acá. Vamos a dejarle esta hoja para nuestra hermana Karina. ¿Usted ya tiene a nuestra hermana? ¿Usted ya tiene? ¿No? Ok, entonces aquí. Si viene nuestra hermana Karina, a ver si comparte con ella la hoja. Gloria sea al Señor. Gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Pónganse de pie un momento, Gálatas capítulo 5. Aleluya. Santo es el Señor, Dios es bueno. Dios es maravilloso. Aleluya. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 24. Hoy en esta tarde vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Dios quiere que cada uno de ustedes crezca. Yo he estado haciendo el trabajo de un pastor, visita pastoral. No solamente eso es un trabajo, sino que hay mucho más que hacer. Pero eso es una parte del trabajo. Todavía faltan algunos hermanos que tengo que visitarles. Gloria sea al Señor, llevarles una visita. Recuerden que, aleluya, la visita pastoral, es cierto, usted se puede quejar, usted puede aportar, pero la visita pastoral es más que todo que el pastor muchas veces lo va a enfrentar a usted, lo va a exhortar a usted. Usted tiene que estar dispuesto a recibir también esa exhortación. Aleluya. Es importante porque muchas veces nosotros pasamos desapercibidamente ciertos aspectos y hay muchas cosas que también yo veo que todavía, la primera visita pastoral quizás usted verá que yo no le exhorto, no le digo nada, solo escucho. Pero la segunda visita pastoral, entonces el pastor va a hablar con usted más seriamente, personalmente, va a subrayar ciertas cosas que él ha visto también en su persona. Pero vamos a esto, gloria sea al Señor. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 5, versos 16 al 24, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted y yo decimos, amén. Amén, gloria sea a Dios. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tome asiento, Padre, en esta hora. Gracias, tu palabra es bendita, la hemos leído. Rogamos, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón. En esta tarde queremos aprender lo que tú nos vas a exponer, Señor. Permítenos, Dios mío, Señor, poder asimilar lo que se estará exponiendo, y permítenos también comprender, Señor, personalmente, individualmente, como también en colectividad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, 3 tipos de personas
Aleluya. Importante cuando nosotros estamos estudiando la palabra del Señor, gloria sea a Dios. Hemos hablado múltiples veces, tenemos que nosotros crucificar la carne o vivir en santidad o santifíquese o apártese del pecado. Y es verdad que como que eso molesta al oído. Ay, este hermano cree que yo estoy en pecado, que yo estoy y este hermano cree que yo de verdad ando alejado de Dios. Aleluya. Fíjense de que meramente no es que usted ande en pecado o no es que usted esté alejado de Dios, pero en nuestra vida cotidiana las actitudes que hay en nuestras vidas muchas veces reflejan no la vida de un cristiano, no la vida que Dios quiere, sino verdaderamente reflejan cosas que no deben de estar. Amén. Y es importante todo esto, gloria sea al Señor, para cada uno de nosotros, aleluya, para que podamos entender y comprender ciertas cosas. Todas estas cosas que nosotros estamos teniendo, queremos también nosotros no solamente comprender cómo podemos crecer, porque la iglesia de Cristo, hermanos, a veces nos estancamos, muchos de nosotros nos estancamos, tenemos problemas. Todas las semanas hay un problema, todas las semanas el diablo se levanta, todas las semanas hay ciertas cosas que no permiten que nosotros progresemos. Y sin embargo, cuando usted se pregunta y dice, bueno, pero ¿por qué no progresamos? La vida en el creyente es de progreso. La Biblia dice que es de gloria en gloria, no es de problema en problema, de situación en situación, de ataque en ataque. Y usted dirá, pero ¿por qué? Entonces, cuando nosotros vamos a ver esta clase de personas, se explica claramente que el cristiano, usted que es hijo de Dios, que es hija de Dios, de por sí cuando usted se convierte a Cristo va a tener un ataque del enemigo, ¿verdad que sí? El primer ataque del enemigo que usted tuvo cuando vino a Cristo, ¿cuál fue? El dudar si acepta o si aceptaba o no aceptaba. Ese es el primer ataque. Y no lo dejaba, no lo soltaba, y usted sí, no, y ahí estaba. Cuando usted entregó su vida a Cristo, hay ciertas personas que cuando entregaron, cuando se convirtieron al Señor, ¿qué sintieron? ¿Verdad? Sintieron una presencia, lloraron, se estremecieron. Fue el caso mío, gloria sea al Señor. Qué tremendo, pero eso no debe de morir. Eso debe de continuar, esa pasión por Cristo, por servir al Señor, por anhelar las cosas de Dios, debe de seguir, pero el problema es que nosotros queremos correr. Cuando nosotros corremos en el Evangelio, tenemos un problema. Queremos que las cosas se hagan ya, pero el problema es que hay un proceso en nuestras vidas. A veces nosotros tenemos que entregar ciertas cosas en nuestros corazones, rendirnos delante de Dios, cosa que es difícil, cosa que es complicada. Y entonces, Gálatas capítulo 5, 16, 18, un hermano que levante la mano en esta tarde. Acabamos de leer este texto interesante. Alguien que pueda resumir este texto fácilmente o rápidamente según su comprensión. Y en esta tarde yo quiero que todos los que estamos aquí participemos ampliamente. No se sienta cohibido, no se sienta excluido. Usted puede hacerlo. Así de que alguien que explique qué significa caminar en el Espíritu y caminar en la carne. Amén, gloria sea al Señor allá. Sí, bueno, ¿puedes explicarlo? Dime. Claro, no la primera vez que lo leo. Amén. Lo leí varias veces y lo reflexioné varias veces y no es tan difícil de comprender porque el hombre, digamos, natural es el hombre carnal para mí. O sea, que andar en los deseos de la carne y su cuerpo, que es contra el espíritu. O sea, que el hombre carnal, natural, va a buscar, digamos, como dice aquí la palabra de Dios, va a buscar fornicación, homicidios, mentiras, envidias, pleitos, va a buscar todo lo malo. Va a buscar brujería, borracheras, orgías, va a buscar todo lo que es de carne. Y el hombre que es nacido de nuevo espiritual va a buscar las cosas que son de Jesucristo, o sea, de Cristo, o sea, los salmos, los cánticos, andar en ayunas, orar siempre. Y no va a dejar. Pero el hombre carnal es lo contrario de lo espiritual. Entonces son enemigos la carne y el espíritu, porque siempre andan en combate. Amén, amén, gloria sea al Señor. Interesante.
Cuando nosotros decidimos, nosotros leímos aquí dos tipos de personas, ¿verdad? Pero usted en su hoja verá que tiene 3 tipos de personas en esta tarde. ¿Y cuál será la diferencia? El hombre natural es la persona, en primer lugar, en estancia, aquel que está alejado de Dios, que no conoce a Dios. De por sí, nació, tiene su familia, nadie le habló de Cristo, nadie le habló de Dios, nadie le predicó el Evangelio, él sigue en su vida mundana. Para él todo es normal. Fumar, tomar, decir malas palabras, andar con mujeres, las mujeres igual, andar con hombres por aquí y por allá, o qué sé yo, vivir una vida tal vez tranquila, póngale. Aquellos que tienen familia de principios, ¿verdad? Que dicen, no, mira, no hagas esto. Sí, podés ir a la discoteca, pero que no se te zafen los tornillos, se acuerdo. Pero de igual forma, él vive en una vida alejada sin Dios. Una vida que de un momento a otro a él le va a dar igual. Porque él va bajo el patrón y el concepto del mundo, ¿verdad que sí? Está regido bajo el concepto del mundo. Ahora, vemos que el hombre espiritual es lo que llamamos el hombre que viene a la vida. El hombre que está muerto, sin Dios y lleno de pecado. Pero el hombre que viene a la vida es el hombre que el Señor rescata del pecado, rompe las cadenas, ligaduras, etc. Así de que vamos a ver esta parte interesante. El hombre natural, el tercer punto, usted verá el cristiano carnal. O el hombre carnal. La Biblia lo aborda. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el primero, el segundo y el tercero? O podríamos decir entre el segundo y el tercero. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ahí vamos a quedarnos rápidamente. Usted ya tiene su hoja, gloria sea al Señor. Y esta hoja pues le va a permitir a usted, aleluya, entender ciertas cosas importantes para su vida, ciertas cosas que usted va a comenzar a comprender para poder continuar. Gloria sea al Señor. Vamos a darle la hojita a nuestra hermana. Gloria sea a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que a partir, hermanos, del libro de Gálatas, usted va a entender ciertas cosas para su vida. Y en el libro de Gálatas, aleluya, usted encuentra que hay 2 cosas que se contraponen para aquel que es cristiano. Y aquel que es cristiano debe de saber que estas partículas debe de tener mucho cuidado. Ahora, ¿por qué el cristiano no avanza? Quiero hacer esa pregunta abiertamente. ¿Por qué muchas veces el cristiano, cuando comienza la vida cristiana, puede llegar hasta casi 2, 3, el tercer año es donde muchas veces, la mayoría, en el tercero, segundo, tercer año, se estanca? Así que dejo la parte para usted, mis queridos hermanos, su opinión. Y bíblicamente, ¿qué usted piensa? ¿Por qué el cristiano al tercer año se estanca? Deja de progresar. ¿Qué pasa? Usted lo puede hacer puede dar su opinión personalmente y no lo haga general porque no todos los cristianos son iguales. Sí. Pienso que porque primero empieza como, no digamos que el primer año, pero los primeros tiempos empieza como con mucha emoción, como dice Jesús la parábola de la semilla, del sembrador, que la semilla depende del terreno que cae. Si cae en buen terreno, fructificará. Pero ¿qué pasa? Que cuando es como mucha emoción y empieza a involucrarse en todo, pero después ya todo se le hace como normal, como una pesadez, empieza el descuido. Amén. Y entonces dice la palabra de que si nosotros no nos llenamos, ¿verdad?, de Dios, el demonio viene otra vez y ve la casa vacía. ¿Vacía qué quiere decir? Un cristiano que no tiene ningún tipo de relación con Dios, sino una vida descuidada, espiritualmente hablando. Y entonces el demonio va y busca 7. Y entonces por eso es que vemos que después ese cristiano está peor que antes de convertirse. Amén. ¿Alguien más? Ok, sí, acá. Bueno, si partimos de la base que decimos que es una relación con Dios, ¿verdad? Debe ser así como vemos mucha, ¿cómo decir la palabra? Vemos muchos
analogías en lo que es Padre, el Hijo, todo eso, y todo es perfecto. Entonces, si insistimos cristianos que es una relación, entonces si tomamos el ejemplo en cualquier relación que tenemos humanamente, padre, hijo, madre, hija, esposo, esposa, ¿qué pasa cuando uno descuida esa relación? No le da fruto, no la alimenta, no le pone caso, no está atento, no la cuida, se va enfriando y se va alejando de esa persona. Entonces le pierde interés y puede lograr hasta un punto perder y dudar si qué es lo que siente por esa persona. Entonces en ese sentido puedo decir que puede pasar en la vida del cristiano, que no alimenta la relación con Dios. Y se alimenta leyendo la Biblia, se alimenta en obediencia, en muchas maneras. Esa yo creo que es la principal de la razón por qué se estanca. Habrá muchas también, porque a veces uno abre portales, a veces uno se duerme, ve cosas que no debe ver. Como dice usted, los ataques van a estar, pero si uno no fortalece esa relación, por eso digo la base, esos ataques van a tener poder. Amén, gloria sea al Señor. ¿Alguien más? Gloria sea a Dios, ahí atrás. Yo pienso que muchas veces le pasa eso al recién convertido porque no estudia la palabra. Por no estudiar la palabra no llega al conocimiento de lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué tiene que ser un hijo de Dios? ¿Cómo debe de vivir un hijo de Dios? Porque a veces oramos mucho, pero no estudiamos la palabra de Dios, no conocemos la palabra. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros venimos a Cristo salimos de las tinieblas a la luz admirable. Entonces tenemos un enemigo acérrimo contra nosotros. Y otra es que también hay personas que dañan a los nuevos convertidos. Hay personas que los maltratan, que los quieren hacer, hay pastores también que quieren hacer que los nuevos vivan como ellos quieren que vivan. Y eso también afecta el crecimiento de un cristiano nuevo que está empezando como un niño que no conoce y está empezando a aprender. Por ejemplo, como yo no sabía nada de la Biblia. Cuando empecé a leer la Biblia, yo no sabía qué era libro, capítulo, versículo, pero Dios me hablaba en todo lo que yo leía y me aferré a estudiar la palabra de Dios y me fui dando cuenta de muchas cosas antes de aceptar a Cristo. Pero sí vinieron muchos ataques fuertes, pero lo que nos ha mantenido es la palabra de Dios. Lo que nosotros ha mantenido siempre firmes, porque han venido, como dice la Biblia, han venido tormentas, aguaceros, turbulencias, calumnias, chismes, amenazas y de todo. Pero si nosotros creemos a Dios, que Él es el Todopoderoso, que Él es el único, el que nos da la vida eterna, todas esas cosas van a pasar y siempre Dios ha prometido en su palabra que de todas ellas nos librará el Señor. Amén, gloria sea al Señor. ¿Sí? ¿Acá? También puede ser cristiano tibio, para mí sería un cristiano que todavía no ha soltado completamente las cosas terrenales o físicas. O sea que el cristiano tibio podría ser, digamos, un cristiano que sigue fumando o tomando alcohol o que nunca llega a una calle, que le da a todas las mujeres en la calle y empieza a hacer lo que él quiere todavía. Entonces no ha soltado las cosas del mundo todavía. Entonces lo que pasa es que se estanca ahí se queda en el tibio. Amén, gloria sea al Señor. Gloria sea a Dios. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo el mundo está bien? Aleluya. Ok, hemos visto diferentes puntos de vista, tanto personal y como también hemos visualizado por qué el cristiano deja de progresar. Usted se acuerda la primera vez que usted comenzó en el Evangelio, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro hermano Carlos que está, gloria sea al Señor, batallando con esto. Aquellos que empezaron cuando aceptaron a Cristo, si usted se recuerda su primer año, sus primeras veces, ¿qué es lo que usted hacía? Usted quería estar en la iglesia, ¿se acuerda? Usted quería orar, usted quería culto todo el tiempo. ¿Se recuerda de eso? Usted quería sentir la presencia de Dios, aquellos que tuvieron el privilegio de ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Sucede todo esto que de repente hubo un desánimo,
hubo un bajón y el estancamiento se establece en la persona, en el cristiano. En primer lugar, vamos a abordar la primera persona, que en este caso es el hombre natural. En su hoja usted verá allí en el texto áureo, en 1 Corintios capítulo 2, 14, 3:3, alguien lo busca y lo lee con una voz fuerte de trompeta, gloria sea al Señor, aleluya. 1 Corintios capítulo 2, verso 14, santo es el Señor. Si usted es tan amable, colabore con nosotros, aleluya. Una lectura 1 Corintios maravillosa. 2:14. Sí, Pero amén. el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Capítulo 3, verso 3. Capítulo 3, verso 3. Sí. Del mismo, ok. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. Gracias, hermana. Uy, qué palabra más fuerte esa. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto que estaba llena del poder del Espíritu Santo de Dios, tenía 9 dones en ejercimiento. Increíble. ¿No sois carnales? ¿Qué es lo que había ahí en el capítulo 3, verso 3? Hermana. Celos, ¿Celos? ¿Qué más? contiendas y disensiones. Contiendas y disensiones. ¿Por qué será que siempre las contiendas y disensiones, ya lo he dicho, ¿verdad? Donde hay un local, donde no hay un ser humano, está tranquilo. Media vez hay gente, ya se arruinó el asunto. Porque somos diferentes. No, esta silla no me gusta. El que entró por allá dijo, no, a mí no me gustan esas sillas, ¿verdad que sí? O alguien que dijo, wow, qué cambio. ¿Se da cuenta? La forma de expresión, usted entra, esto ya no me está gustando. Ya comienza usted a ver ahí. Y pasa el hermano, mire, qué tremendo, qué cambio. ¿Qué cambio voy a hacer eso? A mí no me gusta, yo no sé por qué no pusieron en sillitas. Estaba bien bonita la butaca, si usted se sentaba bien suavecito, ¿verdad que sí? Acolchonadito, y usted siente que hasta le hacen masajitos allí. Mire, imagínese, solamente con un ejemplo pequeño usted se da cuenta de que no hay concesión entre lo que nosotros, aleluya, queremos pensar como cristianos. En la iglesia de Corinto eso era lo que pasaba. Dice que había pleitos, disensiones, celos, iras, inmoralidad. Si usted, yo le estoy resumiendo un poco el libro eran múltiples problemas. Cuando usted comienza a estudiar la carta de 1, 2 de Corintios, usted comienza a entender que el apóstol Pablo tenía que rascarse muy bien cada punto donde le picaba la cabeza, porque él tenía que escribir precisamente. Y debía de tener cuidado, porque Corintios capítulo 9, Pablo dijo, yo tengo autoridad y tengo uso para esto y lo otro, pero me abstengo porque ya lo conozco a ustedes. Se tiene que defender de su apostolado cuando Pablo mismo plantó la iglesia. ¿Se da cuenta? Él implanta la iglesia, él crea la iglesia, crea líderes, y de repente, no, Pablo ese no, y ahora yo tengo que recomendarme nuevamente. ¿Se da cuenta el apóstol Pablo hasta dónde tiene que llegar? O sea, solo para que usted tenga una idea hasta dónde estaba la situación problemática. Aleluya. Pero era una iglesia con el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuál era el problema allí? La inmadurez espiritual. Los problemas no son porque el diablo los crea. Los problemas no son porque tienen que haber. Los problemas no son porque, bueno, es que hay gente del demonio y de la demonia. Los problemas muchas veces son porque la iglesia es inmadura. Dentro de la iglesia hay gente inmadura. Amén. Saben que habemos cristianos de diversos tamaños, de diversos rangos, es decir, ¿cuántos tienen 20 años de cristiandad acá? Levante la mano. 20 años de que son cristianos, pues. 15 años, 7, 30, no hay ninguno. Aleluya, santo es el Señor, hermano. ¿Habrá algún convertido en esta tarde? Gloria sea al Señor. Bendito sea Dios, aleluya. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Gloria sea a Dios, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Hermano, ¿sabe una cosa de lo que sucede acá? Es que usted y yo somos cristianos. He conocido muchos cristianos que tienen 25 años o 15 años de ser cristianos. Pero cuando dentro de la iglesia
surge un problema, actúan como gente inmadura. ¿Usted no se da cuenta de eso? Siguen siendo niños, siguen siendo inmaduros. El hecho de que tengamos 15, 20, 30 años no nos hace, wow, yo conozco el evangelio y lo tengo por el banco. No. ¿Saben cuál es la diferencia? Es de cómo saber actuar en tal circunstancia. Los cristianos de Corinto era el problema. Gálatas, no se diga, gloria sea al Señor. Sorprendido estaba, estoy maravillado que tan pronto os habéis alejado. Bendito sea el Señor. Pablo quedó atónito. ¿Se acuerda usted de eso? Si usted, aleluya, va conmigo a Gálatas, aleluya. Vaya conmigo, bendito sea el Señor. Ver, capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¡Qué tremendo! Así hay muchos cristianos que comienzan y se alejan. Pero, ¿cuál es el problema allí, según usted? ¿Por qué muchos cristianos se alejan tan pronto? Porque no están cimentados en la palabra. ¿No están cimentados en la palabra? ¿Qué otra cosa más? Falta de dominio propio. ¿Ah? Dominio propio. ¿Dominio propio? ¿Qué más? Suéltese, hermano, suéltese, aleluya, gloria sea al Señor. Ahora para que se no rompa las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Suéltese. ¿Qué más? Algo más. ¿Por qué hay cristianos que se alejan tan pronto? También porque no son guiados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Porque prefieren las cosas del mundo. Amén. ¿Qué más? Porque la decisión es inconstante. ¿Sabía usted que para que el cristiano progrese y prevalezca debe de haber una decisión? Cuando usted decide hacer algo, usted lo decide y ¿a quién lo detiene usted? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes, los que están aquí, se enamoraron en alguna ocasión en su vida? Papá y mamá dijo y usted dijo, no, es que ella es, este es, y nos fuimos, ¿verdad que sí? Hubo mucho consejo, hubo oración. ¿Qué no hubo? Cayó lluvia, trueno para que, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasó? Yo me voy, yo me largo con ella. Es el príncipe de mi vida, es la princesa para mí, ¿verdad que sí? Y cuando llega, ya no es igual. Pero se da cuenta, la decisión, ¿quién hizo que cambiara esa decisión? Usted dijo, nadie me hace cambiar de opinión. Gloria sea al Señor. Ese es el hombre para mi vida. Está feo. ¿Y a ti qué te importa? ¿Verdad que sí? Ay, está muy fea. Bueno, a mí me gusta, yo la veo linda. ¿Quién le hacía a usted cambiar esa decisión? El cristiano, cuando se convierte a Cristo, a veces se vuelve inconstante, inseguro. ¿Usted no se da cuenta de eso? Antes el cristiano tenía carácter y ahora como que ya todo es flojo. Ya no es capaz de tener autoridad en su casa, en sus cosas. No es capaz de tener autoridad con sus hijos. Mira, yo digo, esto es así, punto. Ay, no, bueno, se lo dejamos al Señor, ¿no? O sea, cambia y el cristiano se hace como un blandengue, un tibio. Y eso es lo que la Biblia dice. El cambio que el Señor quiere en usted y en mí, ¿cuál es? Firmeza. Uy, qué cosa diferente. Estabilidad, qué tremendo. Equilibrio emocional, mental, sentimental, psicológico, ¿verdad? Qué interesante eso. O sea, todo esto lo que el Señor quiere verdaderamente en usted y en mí es una estabilidad, una firmeza, una decisión. Nuestra hermana dijo dominio propio. ¿Qué significa eso? Dominio, decisión. Aquí es que voy a caminar. Venga el diablo, venga el demonio, venga la demonia, quien venga, usted sigue adelante, ¿verdad que sí? Decisión. Venga el marido, la mujer, el papá, la mamá, usted sigue adelante. No hay nada que lo cambie. Eso es lo que dijo Pablo. No, nadie va a alcanzar, nadie va a cambiar mi modo de pensar. Imposible. ¿Por qué? Porque usted ha aceptado a Cristo. Entonces,
Mira lo que la diferencia, la persona natural está viva, ¿verdad que sí? Usted la ve caminando y todo, pero ¿qué tiene la persona natural? Está muerta espiritualmente, separada de Dios y vive independientemente de Dios. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Están ajenos a la gloria de Dios. ¿Se acuerda, aleluya, del texto en Romanos? Aquellos, dice el Señor, que el pecado entró en todo el mundo y por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Pero cuando usted viene a Cristo y acepta ese sacrificio, qué tremendo. Ahora, vemos que el hombre natural en su diario vivir tiene muchas cosas que involucran todo su ser. Esto es para todos, tanto cristiano como no cristiano. Hay gente que cree que Dios no obra en senderos y en cosas que ellos dicen, mira, yo soy un profesional, Dios no se mete en este asunto. Claro que sí, porque usted está allí, aleluya. Usted es parte de todo el conjunto de lo que usted vive. A Dios le interesa que usted sea una mujer que tenga dominio propio, que ejerza, que tenga autoridad en su hogar. A Dios le interesa que usted sea un hombre que tenga dominio propio, que ejerce, que tenga autoridad, que sea firme en sus palabras. Aleluya. Pero imagínese usted, muchos de nosotros los cristianos en nuestros tiempos somos flojos. Aleluya. Ay no, estamos en la generación, pues déjenlo. Ya cuando están grandes, lo quieren corregir. No, ya no se puede, ya está muy grande, ya pasó el tiempo, ya es muy tarde. Entonces tenemos una generación, aleluya, de cristianos que en vez de forjarse según las escrituras, ¿qué sucede? Se forjan personas inconstantes. ¿Sabe usted que dentro de las iglesias a veces se han cometido aberraciones que a veces cuando estaba en el mundo no se hacían? Antes, cuando usted estaba en el mundo, posiblemente la persona no era ni chismosa, pero cuando vino a Cristo se convirtió en chismoso o chismosa, en calumniador, en calumniadora, o en envidia, por aquí, por allá, egoísta. Y uno se pregunta, pero ¿qué pasó allí? ¿Por qué no hay cambio? ¿Por qué no hay transformación? Entonces, note bien que la persona, usted ve, su cuerpo es habitación de espíritus inmundos, ¿verdad que sí? El hombre natural. La mente o el pensamiento, la mente está controlada por el mal en cualquier momento. El enemigo hace y deshace. Los sentimientos, lo que sentimos acerca de alguien, no importa, de repente, no importa. Usted puede ser una persona de buenos principios y valores, pero allí está el egoísmo, la envidia. Yo le voy a hacer aquello, le voy a meter zancadilla. En los trabajos es donde usted puede ver bien eso, ¿verdad que sí? Usted conoce, mire, cabal allí en los trabajos donde usted, en sus empleos, usted puede ver la gente que es hipócrita, la gente que es envidiosa, egoísta. Sí, usted lo conoce allí. Ahora, los impulsos, forma de actitud física, verbal, etcétera, es incorrecta en el hombre natural. Y a veces hemos llegado a decir que a veces la gente impía se comporta mejor que los cristianos. ¿Por qué? Es que nosotros a veces llegamos tanto a cegarnos que creyendo que estando en la iglesia, que orando mucho, que haciendo toda clase de actividad espiritual, estamos bien. ¿Cuántos creen que una oración cambia al ser humano? ¿Cuántos creen que un ayuno cambia al ser humano? Aleluya, estamos aquí, gloria sea al Señor. La pregunta es un poquito, ¿verdad? ¿Sabía usted que la oración es para hablar con Dios? No lo cambie usted. ¿Sabía usted que la oración es para romper cadenas, yugos? ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que cambia al ser humano? ¿Qué es lo que puede cambiar su mente, su actitud? La palabra. La palabra. No lo que tanta habladuría de algún líder, no tanta palabrería de algún líder, es la palabra. Pero hay un detalle, y hoy vamos a ver y a revisar ese detalle en este día, sobre todo porque usted reside en Montreal. ¿Cuántos viven en Montreal?
Amén, porque hay unos que están viviendo en otro país. Aleluya. ¿Cuántos viven en Montreal? Gloria sea al Señor. Todos vivimos en Montreal. Conocemos, ¿cuántos conocen bien su región? Su sector. ¿Cuántos conocen su sector? ¿Cuántos de ustedes conocen bien la historia de Quebec? Más o menos por allá viene. ¿Cuántos conocen su historia ustedes? Digan que sí, amén. Yo conozco mi historia, aleluya. Levante las manos, gloria sea al Señor. En todo esto, hermanos, es muy importante lo que vamos a abordar en esta tarde. Muchos de los cristianos en Montreal no les interesa Montreal. ¿Sabía usted eso? Muchas de las iglesias de los hermanos que viven aquí en Montreal no les interesa su sector. ¿Cuántos de ustedes conocen a todos los vecinos que usted tiene a su alrededor? Yo conozco casi la mayoría. Cierta parte de atrás he visto a las personas, algunos medio les hablo, solo les saludo, porque son personas que se mantienen más encerradas que afuera. Pero sí los conozco. Los saludo, les hablo. Hay gente, hay cristianos que no conocen a sus vecinos, no les importa. ¿Cómo la iglesia de Cristo podrá ser diferente? ¿Sabe cómo se comportan esos cristianos? Igual que ese hombre natural que estamos tocando ahorita. A ellos no les importa. Si me hablan o no me hablan, ¿a mí qué me importa? Dicen, ellos son igual. ¿Usted cree que eso es lo que Dios cree? ¿Lo que Dios quiere? ¿Verdad que no? Ahora, allá atrás, levantaron la mano, sí. Concerniente lo que es la palabra que hace que la persona tenga una mejor dirección hacia Dios, depende de la persona, porque puede leer mucho, pero si la persona no es capaz de recibir o aceptar que esa palabra transforme su vida, tampoco va a poder. Es que la persona tiene que decidir verdaderamente cambiar, porque Amén. si la persona continúa en su mismo pensamiento ajeno a Dios, o no obedece más que todo a la palabra del Señor, no va a haber un cambio, porque la persona puede estar muy llena de la palabra, puede escuchar mucho la palabra, y más sin embargo no decide hacer un cambio, que Dios transforme su vida, no va a haber. Porque yo conozco personas que oran 3 veces al día, leen la Biblia y andan en el grupo. Entonces la persona que decide obedecer la palabra, que haga efecto en su vida, si no, no va a haber efecto en su vida. Amén. Vamos a abordar ese tema en el segundo personaje. Terminemos con lo que es la persona natural. Recuerde que esta persona vive en la carne, está dirigida por la carne, los sentimientos, los impulsos, reflejan las obras de la carne, es lo que leímos, ¿verdad? Y esta persona está que debido a que carece de base espiritual para poder manejarse con las tensiones del vivir o del diario vivir, ¿qué es lo que pasa? Está afectado con todas las situaciones que pasan, y esta persona puede que esté amargada, puede que esté llena de odio, de rencor, qué sé yo. Entonces es una persona natural porque no tiene a Cristo. ¿Usted no se ha topado con gente así que están en la iglesia? Que no tienen vida, que lo primero que les sale por la boca es quejarse. Ay, mi marido, ay, mi esposa, ay, mi hijo, ay, mi hija, ay, esto, ay, el trabajo, ay, por todos lados. Lo primero que es una queja. ¿No se da usted cuenta? Y entonces, cuando nosotros hablamos con esa persona, usted dirá, pero pastor, nosotros tenemos derecho de quejar. No, imagínese, yo estoy clavando un clavo allí y de repente me veo aquí y me puedo quejar. ¡Ah! Pero estamos hablando de que toda su vida va a estar, de que cuando usted abre la boca no va a ser para bendecir a Dios. Gracias, Señor, porque Dios me tiene con bien. Hermano, en serio, sí, gracias a Dios, estoy bien problemado, pero olvídese, Jesús de Cristo, ¿verdad que eso casi no lo escuchamos? Ay, hermano, si usted supiera, el diablo lo tengo aquí pegado conmigo. Imagínense algunos que dicen eso. El diablo me acompaña a la izquierda y a la derecha, ¿y cómo es posible? Usted es hijo de Dios.
Entonces, tenemos un problema. Ahora, regresemos a todo esto. Cuando vemos que las cosas que están en un hombre natural y la vemos dentro del parámetro del segundo personaje, hay un problema grande. El cristiano debe revisar entonces su vida a la luz de las escrituras, ¿cierto? Y para él corregir lo que está dentro de sí, para poder enmendar y ser una mejor persona y crecer. ¿Sabía que cuando usted viene a Cristo, Dios quiere que usted progrese? Progrese en su vida secular, progrese en su vida espiritual. La Biblia, en primera de Juan, el apóstol Juan dice: amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera ¿qué? Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? ¿Y cómo es que su alma va a prosperar? Si usted prospera en esa comunión constante con Dios, usted va a prosperar en lo secular, usted va a prosperar en el ministerio, usted va a prosperar en todo lo que usted va a emprender, va a tener una prosperidad. Y ahora usted podrá decir: pastor, ¿yo por qué no prospero, caramba? Se levanta otro por ahí y dice: te echaron maldición. Tienes, no sé, brujería. Dios te está probando. La palabra que estamos utilizando últimamente, hace mucho, ya hace más de unos 4 o 5 años, la palabra que más se utiliza para poder salir del rollo es: Dios te está procesando. ¿Cuántos creen que Dios realmente procesa? Dios prueba. ¿Verdad que bíblicamente, cuando nosotros vamos a buscar la palabra bíblicamente sobre cómo es que Dios procesa a un cristiano, usted se dará cuenta que hay ciertos errores que hay dentro del parámetro que se explica hoy en estos días. Dios prueba al cristiano, que es cosa distinta. Dios prueba su fe. Pero no crea usted que va a pasar durante un año probándole el Señor. No cree usted que usted va a pasar durante 10, 40, 15, 20 años procesándole el Señor. Esa es una mentira. Esa es una mentira del diablo. Porque cuando el Señor va a probar su fe en ciertos aspectos, y eso, aleluya, pasa. Mire, Pedro fue probado. Y Pedro no fue probado durante 40 años. Si usted ve, gloria sea al Señor, la forma en la que Dios condujo a Moisés, no fue mucho tiempo. Si usted ve la forma que Elías fue probado en su fe, porque Elías era un hombre de fe, de poder, ¿verdad que sí? ¿Y cuánto tiempo fue probado él? Él dice que se fue por el desierto huyendo de la reina que lo iba a matar. ¿Qué haría usted en ese entonces? Usted acaba de tener una gran victoria, y vamos a ponerlo así. Usted tiene el poder, la autoridad de echar fuera demonios, y usted es Elías. Y de repente usted confronta al pueblo, pero usted se da cuenta y demuestra que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y usted mata a los profetas que están ahí, ¿verdad? Pero le mandan a decir y ahí le soplan al oído. Dice la reina que te va a matar, así como hiciste con los profetas, así vamos a hacer contigo. ¿Usted qué hace? Sale corriendo, se compra un billete de avión en estos tiempos, se tira de rodillas a orar, a ayunar, a pedirle a Dios que lo libre, o también se planta así como se plantó con los profetas. ¿Sabía usted que Elías sabía de qué era capaz la señora esa, Jezabel? ¿Verdad que sí? Él sabía de que era capaz la señora. Dice: la señora. Pero es ahí donde comenzamos a entender muchas cosas. Ahora, si la persona natural está afectada por todas estas cosas, la persona espiritual es transformada por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos han sido transformados? ¿Cuántos creen realmente que han sido transformados? ¿Sabe cuál es la mentira más grande del diablo? Decirle que usted no ha sido transformado, que usted no ha sido justificado. Mira qué pecador eres. Mira, no la haces, no puedes.
Mira tu vida, mira tu condición. Eso es lo que el diablo siempre va a apoyar en usted o a tocar o a, ¿verdad? A meterle la espinita. Él siempre le va a decir a usted y le va a poner en duda su identidad. ¿Cuántos se identifican con Cristo como hijo de Dios, hija de Dios? Si usted se identifica como un hijo de Dios, usted tiene que estar firme en eso. Porque cuando en Juan capítulo 1, verso 20, 12, 20 por allá, usted lee que dice que aquellos que creyeron en Cristo Jesús, dice que hubo una potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces usted es un hijo de Dios. Usted nació de nuevo. ¿Por qué siempre hay una duda en nosotros? Ay, Dios mío, yo tengo un problema. Usted ya no sabe ni qué hacer. A veces llegamos a dudar. Señor, pero yo soy tu siervo, tu sierva, Jesús. Cuando usted ora, ¿verdad? Señor, pero ¿te acuerdas, verdad, que tú me salvaste? Ponemos en duda nuestra identidad en Cristo Jesús. Muchos de nosotros sí nos ponemos en duda. Yo no puedo, yo no sirvo, yo no aquí, yo no allá. Y hacemos una gran lista. Usted sí puede. Usted sí es capaz. Usted sí lo puede lograr. Y todo eso no es porque usted se va a creer, como dicen los apóstatas, ¿verdad? Usted no es cola, sino cabeza. Usted no es un tal don nadie, sino usted es el sacerdote. Usted es aquí y no, usted es un rey. A usted se la cree y la gente sale ahí y sírveme. Pero usted puede, ¿por qué? Porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces hay una diferencia. Cuando usted comienza a ver en la segunda personaje, ya vamos avanzando, gloria sea al Señor. Hay cambios. La mente, en primer lugar, ¿cuántos tienen la mente regenerada aquí? No degenerada, regenerada. Amén. Amén. ¿Alguien puede explicar qué es la mente regenerada? Es como una nueva manera de pensar. Una nueva manera de pensar. ¿Qué más? Como por tiempo tiene que regenerarse con la palabra. Por tiempo dice que por la palabra se regenera la mente. Amén. ¿Qué más? ¿Qué es una mente regenerada? Regenerada, con R. No degenerada, ¿verdad? Porque estaríamos causando problemas ahí. Regenerada es que ha sido renovada. Una mente que ha estado como cuando usted regenera algo que ya usted ve que ya no tiene brillo, ya no sirve, ya está como cayéndose. Usted regenera todo eso y lo pone lindo, bonito, ¿verdad que sí? Antes su mente todo era negativo. Yo no sirvo, mira mi vida, mira allá a la izquierda. Uy, lo que me espera, qué clase de futuro, yo ya no sirvo para nada, mejor me muero, llévame, mátenme ya, entiérrenme. Pero cuando Cristo viene a su vida, regenera su mente y usted ya piensa las cosas diferentes. Uy, mira, ahora sí que se ve lindo. Y cuando usted se convierte a Cristo, mira a todos los hermanitos, wow, casi vuelan todos. 3 años más tarde, todos arden en el infierno. Qué cosa increíble. Usted ve la gran diferencia. ¿Qué pasa? Una mente regenerada ya no es capaz. Al principio, cuando usted se convierte a Cristo, usted ve que aquel es capaz. ¡Wow! Y usted lo apoya. Después usted encuentra a los cristianos 2, 3 años más tarde, ya no lo apoya. Le mete el pie para que se caiga. Aquel va ahí, le mete y ¡pah! Se cae. No fui yo. O si no, Dios le bendiga, hermano. Que sí. Está loco, ¿verdad? Sí, qué bueno, Dios le bendiga. Sí, amén. ¿Usted no ha visto eso? ¿Se han dado cuenta? Son cosas que pasan. Ahora, la mente de Cristo, usted y yo tenemos la mente de Cristo, pastor, pero es que yo tengo problemas con mi mente, carambas. Muchos pensamientos malos, pensamientos de venganza, pensamientos de celo, pensamientos de envidia, pensamientos de odio, no sé, un montón de cosas. ¿Cómo es que yo voy a tener la mente de Cristo? Y muchos de nosotros estamos esperando, cuando yo esté con Cristo, tendré la mente de Cristo. No, hermanos, tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo puede ser eso posible? Porque cuando usted cree que usted ha sido regenerado, que usted tiene la mente de Cristo, eso va a suceder. Ahora, no podemos tener la mente de Cristo, si no oramos, si no leemos las Escrituras o no la estudiamos.
Si nos mantenemos viendo solo películas, leyendo periódicos, en chisme, en problemas, nuestra mente no va a estar regenerada, nuestra mente se va a degenerar. Esa es la gran diferencia. Entonces nuestra mente no va a pasar ocupada en las cosas. Por eso que hay cristianos que no saben, ay hermano, ayúdeme a orar porque, mire, yo tengo este problema y no sé cómo orar. Señor, Satanás, envíalo, sácalo, no sé cómo se dice. ¿Se da cuenta? Pero cuando usted está leyendo las escrituras, usted lee los Salmos, es ese libro grandioso que usted puede tener para usted poder hacer guerra contra aquellos ataques que el enemigo le envía a su mente. ¿Ah? Acuérdese que usted es un hijo de Dios y como usted tiene la mente de Cristo, cuando usted tiene la mente de Cristo significa que usted, cada vez que se pone el yelmo, aleluya, oh bendito sea el Señor, no vienen esos pensamientos. Sí, van a venir esos pensamientos cuando se la pasemos casi toda la semana viendo cosas que no son. En vez de leer las escrituras nos ponemos a ver una película, y pasamos 1, 2, 3 y ya la mente está llena de tanta cosa. ¿Por qué cree usted que tenemos mucha violencia en nuestro alrededor? Ahí están los videojuegos, perdón. ¿Verdad que sí? Los muchachos se están entrenando en casa a ser violentos. Y el padre le compra, ven para acá. O si no, le ponen música de violencia. Que así que te doy un tiro, que no sé qué, que no sé cuánto. Y pum, pum, pum. Y la gente, así van a hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, todo eso, hermanos, como hijos de Dios que somos, debemos de tener una mente regenerada. Mire, la mente regenerada, la fortaleza y la oscuridad son cambiados por la luz de Cristo. Son pensamientos limpios. Sí. Ahora usted ya piensa limpiamente. Un ejemplo, la persona que es librada de la pornografía y ahora tiene pensamientos limpios, es capaz de hablar con cualquier persona, con una joven, con una hermana, sin tener ese pensamiento perverso. Amén. Porque entrega su vida al Señor, le dice: Señor, te entrego mi vida y todo mi ser. Rompe las cadenas, límpiame. Y el Señor lo hace. Y ya la persona se siente limpio, pero cuando ya la persona vuelve a caer otra vez en lo mismo, la mente se ensucia. Ya no es capaz de pensar sanamente. Entonces, por eso que primeramente hay una limpieza, hay una renovación. Recibimos vida nueva, pasamos de muerte a vida. 1 de Juan capítulo 3, verso 14. Hay una elección que se debe hacer para continuar permaneciendo en esta libertad. Aquí está el punto clave. ¿Por qué muchos cristianos no progresan? Porque no mantienen esa libertad en sus vidas. Hay una decisión. Usted decidió ser cristiano. Si usted decidió ser hijo de Dios, venga lo que venga, vengan los problemas, venga la situación, usted dice: yo aquí me quedo atado a los pies de Cristo, porque sé que mi Redentor me levantará. Porque sé que aquel que confía en Jehová no será avergonzado. Eso es lo que dice su palabra, ¿verdad? Aunque usted esté ya haciendo, usted sienta que ya no, Dios jamás lo va a abandonar. ¿Cuántos milagros Dios no ha hecho en su vida? ¿O cuántas cosas Dios no ha hecho en su vida que usted se queda como admirado y dice: no esperaba eso, pero Dios, mira qué tremendo, Dios es bueno. Usted decide permanecer en Dios. Usted toma la decisión firme de seguir hacia adelante. Y ahora, los impulsos son domados, son controlados. Dentro de los cristianos, este problemita de impulsos, como que hay, cuesta manejar eso, ¿verdad? ¿Cuántos son enojados aquí? Levanten la mano, gloria al Señor. ¿Cuántos tienen problema con el enojo? Ninguno. ¡Wow! Bendito sea el Señor, todos son bien domados. ¡Qué bueno! Aleluya, eso es increíble. Bendito sea el Señor. No se enojan por nada, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Mire, dentro de lo que hablamos en la iglesia de Corinto, este era un problema serio. Los impulsos. Problema de carácter. ¿Cuántos tienen problema de carácter? Nosotros a veces tenemos problemas de carácter, ¿sabe? Cuando algo nos molesta, usted lo dice.
Hay otros que no lo dicen, pero están que la dinamita se activó adentro del reactor. Parece Chernobyl. Pero cuando eso llega a explotar, quedan reactivos todos los que están alrededor. Es peor que una bombita, ¿verdad? Una bomba de esas. Es mejor que sea una bomba externa, natural, normal, que un reactor de eso. Porque un reactor de eso, mire, hasta esta fecha, mire, vaya por allá. A pilla. Entonces usted se dará cuenta de todo lo que está allá. No puede ni siquiera vivir, ni habitar, ni nada de eso. Entonces, mire, todo esto, gloria sea al Señor, son cosas que dañan la iglesia. Lo que va a dañar una relación en usted, lo que va a dañar la iglesia es el carácter. El carácter o el temperamento es lo que va a dañar la vida de la iglesia. Es lo que va a dañar los hermanos nuevos. Es lo que va a dañar la relación entre hermanos. El carácter o el temperamento es que va a dañar las cosas dentro de la iglesia. Pareciera que no. El carácter es una de las cosas en las cuales cuesta dominar. ¿Por qué? ¿Por qué a veces dentro de la iglesia cuesta dominar el carácter? Todos los que estamos aquí nos miramos bien bonitos. Si nosotros hacemos una semana de campamento, nos vamos para otro lado, gloria sea al Señor, ¿qué va a pasar con esa semana de campamento? Todos vamos a compartir ahí, vamos a comenzar a conocer quién es medio quién, ¿verdad? Usted va a conocer ahí a su pastor, va a decir, bueno, el pastor, yo no sé, el pastor es exigente, es bien así, metódico, le gustan las cosas bien ordenadas, no le gusta ver ahí chiquero por aquí, por allá. El pastor, aquí, momento. O si no, el hermanito, ay, mira la hermanita que tanto sonreía, pero de repente se le ven las fieras y saca la garra en cualquier momento. A veces usted la llena, ¿verdad? Que se ríen. Ah, cuidadito, dice la hermanita, dice, ni se le acerquen. El carácter. Entonces, ¿por qué el carácter es el que cuesta más? ¿A cuánto le gusta que le digan las cosas, que le ordenen las cosas? Pues lo manden, pues. Sí. Hermano, haga esto y esto y esto. Ay, ¿qué se cree esto? Yo voy a hacer lo que me da la gana. Y Dios está ahí arriba, hasta abre la boca. Jesús se queda como, mi hijo hizo eso. ¿Cuántas veces ustedes que son padres, los hijos los han dejado con la boca abierta o cerrada? ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho eso con Jesús o con Dios? Y de repente Dios esperaba de usted que usted hiciera y de repente el Señor lo hizo. Aparece Jesús, Padre, ten misericordia de ella o de él. Yo di mi vida, mi sangre en la cruz del Calvario y el Señor, pálido, no lo puedo creer. ¿Se da cuenta? Ahora imagínese usted el apóstol Pablo respondiendo eso, tratando la manera de ver cómo solucionaba con la iglesia de Corinto o los Gálatas, por si fuera más posible, ¿no? Pablo quedó helado. Pablo se quedó como pensando, no sabía qué decir y dijo, estoy maravillado. Pues ¿qué más va a decir él? No puede decir gloria al Señor por su grandeza y su misericordia. Él dijo, estoy maravillado que tan pronto os hayáis apartado. Qué cosa, ¿no? Y la gente así es. Por eso que muchos cristianos aquí en Montreal, hermanos, mucha gente que va a otras iglesias, hay pastores que no los quieren ni recibir. Uy, vino fulano, ay, Señor Jesús, y se hincan de rodillas, Dios mío, sálvame que perezco. Ni siquiera ha dicho, me voy a congregar. Imagínense si dice, me gusta esta iglesia. Ay, Padre bendito, Señor, llegó. No. ¿Se da cuenta? Entonces, quiere decirte que aquí en Montreal, mis queridos hermanos, hemos tenido muchos problemas con las iglesias. Y eso usted lo tiene que saber. ¿Por qué las iglesias no se unen? ¿Por qué las iglesias no progresan? ¿Por qué no progresamos? Vamos a hablarlo así de esta forma. ¿Por qué en la iglesia no progresamos en Montreal? Y esto vamos a centrarnos en la iglesia hispana. No vamos a entrar en el debate de la iglesia apóstata, pues porque ellos ya ustedes saben que son apóstatas y que predican otro evangelio, el evangelio de la prosperidad,
que también es una manipulación y una presión para aquellos pobrecitos que le ponen una cuota y ni modo, ¿verdad? Y que les bajan el cielo y la tierra y ellos creen que es así. Ahora, mire bien, en Montreal tenemos múltiples iglesias. ¿Por qué no nos podemos unir? ¿Por qué es difícil unirnos? Porque tenemos diversos pensamientos, diversa forma de pensar. Y hay unos que dicen que tienen una diversa teología cuando ni ellos mismos saben lo que están hablando. Ellos están enseñando herejías, muchos de ellos están enseñando sus ideologías, pero cuando se trata de revisar, por ejemplo, las escrituras, nos vamos a ir un poco más adentro. Si hubiéramos, por ejemplo, tuviéramos un concilio pastoral, digamos, un ejemplo. Vamos a tener un concilio pastoral y vamos a revisar juntos nuestro concepto teológico. ¿Por qué creemos lo que creemos? Yo le aseguro que eso fuera difícil. Porque hay orgullo, el temperamento, el carácter. Momento, usted no me va a decir nada. Tengo tantos años de ministerio, Dios me llamó y se acabó. Porque tiene que ver ese llamado con lo que estamos hablando. O sea, Pablo tuvo que enfrentar a muchos de la iglesia diciéndole, aquí no estamos hablando de ministerio, ustedes, wow, qué tremendo. Y como usted lo ve en Corinto, ¿verdad? Ustedes tienen unos 9 dones, yo, gracias al Señor. El problema es que ustedes son carnales. ¿Se imagina usted que venga aquí tengamos acá una ceremonia y que todas las iglesias estemos acá y que de repente nos digan, porque la iglesia ¿sabe qué? Ustedes están bien, qué bueno. Ustedes son carnales. ¿Ustedes qué van a decir? Bueno, ¿y ese pastor qué le pasa? No nos quiere. Para llegar a esa concesión, debemos de doblar rodillas, ¿verdad que sí? Para llegar, ¿saben que a veces nosotros hemos clamado y hemos pedido la unidad, pero no la unidad en hacer congreso, en participar aquí y allá, no, la unidad en Cristo Jesús es en predicar el Evangelio, en el creer en una sola cosa, no que hay que ponerse velo, a partir de mañana domingo nuestra hermana Karina y todas las hermanitas tienen que traer velo, y la hermana va a decir, bueno, va a llegar a la casa y va a decir, a ver allá arriba el techo y decir, bueno Señor, no sé qué pasó. Pastor cambió la doctrina. Sí y no. Entonces, imagínese usted. O si no, gloria sea al Señor. A partir de mañana, hermanos, todos van a tener una cuota. Y usted dirá, yo me largo de aquí. Fuímonos. No, mañana vamos a creer que para cualquier cosa vamos a echarle aceite a todo el mundo. Todo el mundo va a comprar su botella de aceite. Y cualquier cosa, ¡pam!, usted le tira el aceite. ¿Cómo echar fuera demonios? El aceite. O sea, estos son conceptos, ¿verdad? Pero a veces nosotros hacemos de tantas cosas que hemos visto que ha ocurrido en una sola ocasión, las hacemos doctrinas. Y entonces ese es el problema, que no nos podemos entender entre ambos. Ahora, el hombre espiritual disfruta del perdón del pecado, ¿cierto? Hay muchos que no disfrutan del perdón. ¿Sabe cuál es el problema dentro de la iglesia? Que hay muchos que siempre están culpándose. Se sienten culpables. Ay, Señor, a cada rato, perdóname, Dios mío. Llevan 15 años de convertido. Señor, perdóname. Yo era un vil pecador. Jesús del cielo. El Señor dijo que Él ha perdonado sus pecados, los echó al fondo de la mar y no se acuerda más de ellos, pero el que lo está acordando es usted. Porque el diablo le dice, mira, tú eres un pecador. ¿Te acuerdas? Y usted ya lleva 15, 7, 8, 20 años de convertido y usted sigue creyendo que es un pecador. Cuando ya Dios lo justificó, lo limpió, lo libró, amén, lo salvó y usted, no, yo sigo siendo, imagínese, que como que usted esté preso y que lo saquen de la cárcel y usted siga diciendo, yo estoy en la cárcel, pero usted anda allá afuera y la gente le dice, tú estás en la cárcel. Ay, sí, ¿verdad que sí? ¿Cómo usted encuentra eso? ¿Verdad que es ilógico? Hace muchos cristianos que toda la vida están ellos autoacusándose, están viviendo bajo el espíritu maligno de acusación, porque ese es un espíritu. Se sienten acusados, se sienten culpables. Ay, yo soy inmundo. Ay, yo soy una inmunda, Señor. Y Dios dice,
pero caramba, yo te limpié. Entonces, esas cosas pequeñas que nosotros decimos, el diablo se ríe en su cara. Ah, ya le gané. Ya lo tengo bien agarrado. Ya la tengo bien agarrada. Y dentro de la iglesia, el diablo tiene su séquito. Y tiene personas específicas para dañar a los demás y decirle, ah, miren, ese es un pecador. Ah, miren, aquel le sale una cara. Y el otro se las cree. Por eso que le digo a mis queridos hermanos, el cristiano debe de... ¿Cuántos disfrutan aquí de verdad el perdón de Dios? ¿Cuántos disfrutan de eso? Usted tiene que darle diariamente gracias a Dios por haberlo salvado. Pero no comience a decir gracias, Señor, porque ¿te acuerdas cuando yo estaba en aquella ocasión? No, ya eso ya se acabó. Señor, ¿te acuerdas cuando yo me empinaba la botella? ¿Para qué? No, eso no debe de ser. Uno debe de darle gracias a Dios por su perdón, porque nos renovó, porque verdaderamente Dios está ahí marcando el paso en nosotros, en las emociones. Porque muchos de nosotros el diablo nos mueve como muñequito, ¿verdad? En las emociones. ¿Cuántos son sensibles? Levanten la mano. ¿Cuántos son sensibles? ¿Cuántos en las emociones? Cuídese. Ponga eso en la mano del Señor. Porque el diablo quiere allí. No, cuídese. En las emociones son importantes. Porque todos nosotros somos seres emocionales. Hay unos que no se dejan fácilmente llevar por las emociones. ¿Cuántos se enamoran fácilmente? De Cristo. Porque imagínense usted, yo me enamoro un momento, Dios bendito, aleluya. Es importante, gloria sea al Señor, las emociones, Dios tiene que tratar en las emociones. Hay muchos que son muy sensibles. El pastor en esta tarde predica contra el pecado y le dice, usted debe de arrepentirse, y el pastor, y bueno, y usted ya no sabe qué hacer y se siente como un poco, ¿verdad? Cuide esa área, porque por allí ataca mucho el enemigo. Mira, ¿ves lo que está diciendo? ¿Ves esto? ¿El otro? ¿Están escuchando? Y a veces el pastor está hablando en ciertos aspectos importantes de la Biblia. Porque aquí toca todo, el ser espiritual. Dios va a tratar con su vida, con sus emociones. No crean que a Dios le interesa solamente, como algunos dicen, Dios tiene un propósito contigo. Dios no es egoísta. Dios piensa en usted, en sus emociones, en sus sentimientos. Dios piensa en cómo usted va a pensar. Dios piensa en todo en usted. En su trabajo, en su familia, en sus hijos, en su finanza. Dios piensa en todo. Dios no es egoísta. Por eso que es importante. Si el diablo llega a acaparar sus sentimientos, siempre la persona va a estar caída. La persona va a estar en una frustración. O puede llegar a un momento que la persona ya no sabe y va a tener ciertas dudas. Por eso que las emociones hay que cuidarlas. Las emociones no hay que soltarlas fácilmente, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes a veces se dejan por las emociones. Ay, qué linda la chica, vámonos. Y las emociones y los sentimientos, démosle rienda suelta. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué razón? Porque hay una rienda suelta. Hay que tener cuidado con eso. O sea, las emociones hay que cuidarlas sumamente, hermanos. Las emociones en su vida hay que cuidarlas sumamente. Usted como cristiano, como cristiana que es, cuide sus emociones, porque el diablo quiere dañar por allí. El diablo es allí donde está dañando. Hay muchos cristianos aquí en Montreal dañados en sus emociones, que cuando usted le habla de tanto, o sienten un nudo acá, o sienten un enojo. Yo me acuerdo de aquel que me hizo. ¿Se da cuenta? Hay muchos cristianos que han sido dañados, ¿sí? Acá. Hablo por mi experiencia. Eso es muy importante lo que está hablando, pero también siento yo que en mi parte, cuando uno viene de una niñez perturbada y se acerca a Cristo, uno necesita también ser liberado, tener un mentor ejemplar que lo ayude a uno, porque hay jóvenes que crecen perfectos, o sea, con papá, mamá,
Pero en mi caso, yo crecí en una correccional. Entonces, el amor de Cristo para mí, cuando yo me convertí, era un poco difícil, porque yo nunca tuve ese bond con un hombre. Para mí era como violencia, incesto, perdón. Entonces, cuando yo me acerco a los caminos de Dios, yo venía muy mal. Muy dolida. Muy dolida. Entonces, esta enseñanza es muy bonita porque cuando uno se acerca al Señor, uno viene tóxico. O sea, no hablo de todos los demás. O sea, yo venía tóxica. Yo venía, mírame y no me hables porque yo era agresiva. Pero yo tuve que aprender a defenderme porque así fue mi vida. Entonces, cuando yo tuve a mis hijas, en lugar de yo ser una mamá recta, fui una mamá muy aguada, muy fácil. Y eso perjudicó la vida de mis hijas ahora adultas, ¿verdad? Entonces, yo digo, es muy importante que la iglesia, que los pastores agarren por lo menos un poco de educación para tratar con los peregrinos, con la gente que entra a la iglesia. Porque muchos pastores no tienen pero ni la secundaria, no saben ni leer, no han aprendido a leer, entonces no saben tratar con la gente en la iglesia. Y yo por eso me gustó aquí, porque yo sé que mi pastor es una persona que avanza en la educación. Y la educación, me lo dijo un hermano una vez, la educación, Cari, me dijo, te va a enseñar a ti a cambiar, ¿me entiendes? A corregirte, a eso. Entonces, eso para mí es importante, ¿verdad? Que el carácter y todo, o sea, no todos venimos de un hogar papá y mamá, ¿verdad? O sea, todo, ¿qué pasa con aquellos jóvenes, hermano, que nunca han tenido esa dirección? ¿Qué se hace con ellos? Por eso se daña mucho a las personas que vienen dañadas de afuera, no de la iglesia, sino que vienen de un mundo de afuera para una iglesia. ¿Qué relación tenemos con Cristo? Yo tuve que aprender con mucho dolor de que Dios tuvo que tratar conmigo con mucha paciencia y mucho amor, a entenderle a Él, que Él me dio a entender a mí, tú no me puedes tratar como los otros hombres que te dañaron, porque yo soy diferente. Amén. ¿Me entiendes? Amén. Entonces, Es importante esto, lo que nuestra hermana está abordando. ¿Por qué hablamos cuando decimos del carácter, del temperamento? Ella viene de un lugar disfuncional, personas que crecieron con padre o con padrastros, otros fueron vendidos, no tomaron en cuenta, crecieron y tuvieron que defenderse solos. Y cuando ellos crecieron, ¿qué era lo que tenían? Cualquier cosa se defendía. Era la violencia, era así. O sea, el carácter era así. Por eso es que cuando estamos dentro de la iglesia, al tratar con diferentes caracteres, por eso que es importante, siempre he dicho una de las cosas muy importantes en ciertos lugares que he enseñado, que a veces me han pedido que enseñe. El carácter es importante y el pastor, gloria sea al Señor, tiene que estar preparado psicológica, espiritualmente, bíblica y teológicamente. 4 cosas que él tiene que estar preparado, porque él va a tratar. Si él solamente está preparado en la Biblia, que conoce las escrituras, pero psicológicamente no está preparado, él va a fracasar, porque él no va a saber cómo va a reaccionar en tal persona. Si él está en oración, él lo único que va a ejercer es orar y reprender. Pero muchas veces, mis queridos hermanos, es algo muy tremendo. Hay veces que no necesita reprender ni orar, se necesita sentarse, hablar, dialogar con la persona para que la persona comprenda, sea capacitada, entienda. Entonces todo esto es importante. En una ocasión me recuerdo, yo estaba dando una enseñanza en mi iglesia. En la iglesia de Morenitos, hablaba acerca del aspecto financiero, la gestión financiera, era importante, era un tema muy elemental. Sin saberlo yo, era algo que estaba aportando grandemente a la iglesia.
Y de momento dado, las palabras fueron estas. Mira, hay veces que usted llama a su pastor y algo que ocurrió, que era cierto. Usted llama a su pastor, le pide que ore, porque usted ve que está de más en más, no progresando, sino se está haciendo como, se está endeudando más, está en una pobreza, en una miseria. Entonces, las palabras eran que tienes que revisar entonces, mira, el pastor ya oró, el pastor ya reprendió, el pastor, ¿qué no ha hecho el pastor? Y nada. Y entonces las palabras fueron, mira, ¿en qué gastas tu dinero? Y esas palabras cayeron como algo increíble. Toda la gente se quedó atónita, dijo, uy, es cierto. Si tú gastas tu dinero en esto, es por eso que no prosperas. Si tú derrochas tu dinero en esto, es por eso que no prosperas. Entonces, todas esas cosas traen una sabiduría importante a la gente. Dice, y el pastor después cuando subió dijo, esto es algo que yo esperaba. Porque yo he orado, yo aquí, yo allá. Él no lo sabe, pero sí yo lo he hecho. Tenía varias personas que estaban en esas circunstancias. Se da cuenta entonces, dentro de una iglesia, en las iglesias de Montreal, ¿por qué cree usted que hay mucho conflicto? El temperamento. Hace algo muy importante que trajo a nuestra hermana. Hay pastores, muchos pastores que no tienen un estudio y no saben cómo tratar con educación a una persona. Creen que están tratando con personas, gloria sea al Señor, que están tratando con animales, disculpe la palabra. Hay gente que cree eso y no les importa dañar a la persona. Póngale un ejemplo, quizás nuestro hermano, vamos a poner el ejemplo de nuestro hermano, aquí el joven que está allá atrás, aleluya, uno de los dos, ¿no? Aleluya, bendito sea el Señor. Pongamos que, mire, él vino tarde, amén. ¿Verdad que sí? Su nombre ya, el hermano de negro, por favor. Pero imagínense que yo como pastor diga, mira, aquellos que vienen tarde, ¿usted cree que Dios lo va a recibir? El hermano viene tarde de su trabajo, salió tarde de su trabajo, hace el esfuerzo, llega acá, quiere recibir una palabra del Señor. Imagínense que el pastor le moleste, que sea un pastor intocable, que todo le moleste. Sería difícil tratar con unas personas así. Entonces, por eso que el temperamento es importante. Muchos de ustedes, los que están acá, tienen diferentes temperamentos, diferentes caracteres. Muchos de ustedes, gloria sea al Señor, ya más o menos los conozco, gloria sea al Señor, como aquí, como allá. No trato igual como tratar con la hermana Karina, tratar con nuestra hermana Ayarit, y tampoco vamos a tratar igual al hermano Daniel como tratamos con la hermana Gisela. No se puede, ambos tienen diferentes caracteres. Y alguien podría decir, pero hermano, ¿y usted por qué es muy duro con él o con ella? No se trata así. Hay ciertas cosas que a veces la persona necesita que se le hable de esta forma porque ella sabe. Pero si se le habla así suavecito, la persona va a decir, ay Dios, eso no entra. Pero hay muchas veces que Dios manda a ciertas personas que le hable y le diga, esto es así, así. O sea, por eso que es importante, cuando hablamos de carácter, el cristiano debe de ser tomado, elegir caminar en el Espíritu, mis queridos hermanos, es increíble. Pero cuando hablamos de elegir caminar en el Espíritu, a ver, la pregunta, ¿qué significa caminar en el Espíritu? ¿Allá? ¿Sí? Significa caminar con Cristo, con el Evangelio, con la palabra de Dios, o sea, caminar en el sentido de cristianismo, de con los salmos, con la oración, con el ayuno, con la búsqueda de Dios siempre. Amén. Aquí tenemos este resumen. ¿Alguien más? ¿Qué significa caminar en el Espíritu? ¿Y atrás? Sean breves, gloria sea al Señor. Obedecer al Señor. Amén. ¿Qué es caminar en el Espíritu? ¿Alguien más? Caminar a la luz. Amén. Caminar en el Espíritu. Tratar de agradar a Dios con todo lo que uno hace. Tratar, ahí la palabra, el término tratar. Amén. ¿Qué más? De caminar en el Espíritu. Mire lo que dice, aleluya, Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más? Gozo, paz, paciencia. Eso es caminar en el Espíritu. Es caminar en el Espíritu. Hermanos, caminar en el Espíritu no es que usted va a andar volando.
Eso ya es espiritismo, levitación, no sé qué será eso, pero eso no es caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es que usted de verdad esté en paz. ¿Cuántos de los que estamos acá a veces durante la semana somos nerviosos, no tenemos paz, no podemos estarnos quietos y se sienta y, ay no, tengo que hacer esto, ay no, pero que, ay, tenga paz, camine en el Espíritu. Dígale, ay Dios mío, quítame esta inquietud, dame paz, quiero estar en paz. Pero tampoco hay que confundir la paz con la pereza, ¿verdad? Mira esto, déjalo, yo ando en el Espíritu, tengo paz. No hay que confundir eso. Gloria sea al Señor. Eso es diferente. Por eso que caminar en el Espíritu se nos ha enseñado, hermano, caminar en el Espíritu es orar. Caminar en el Espíritu es ayunar. Caminar en el Espíritu es hablar lengua. No, hermano, caminar en el Espíritu es lo que está aquí escrito. ¿Cuánto lo han leído? Amén. Mas el fruto del Espíritu, si usted quiere caminar en el Espíritu, tiene que tener en primer lugar paz, amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, longanimidad. Usted tiene que caminar en el Espíritu en esto. Si usted es muy enojón, usted ya no está en el Espíritu. Si usted no tiene paciencia, se acabó, no anda en el Espíritu. Si usted anda en otras cosas, no está caminando en el Espíritu. Sí, ¿verdad que hemos confundido esto, mis queridos hermanos? Hemos confundido muchas veces que caminar en el Espíritu, que yo lo tengo que hablar, yo lo tengo que ver usted hablando y saltando en lenguas. Y hablando en lenguas es la cosa, no saltando en lenguas, no. Saltando, aleluya, en la iglesia y hablando en lenguas. Corriendo por aquí y por allá, eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es que la gente de afuera pueda ver que usted está en un problema difícil, pero usted está en paz, porque su corazón está confiado. Que cuando algo se descompone en el trabajo o en su lugar, la gente va a ver que usted va a reaccionar con tranquilidad, con gozo, con paz, pero no con gozo riéndose del otro, lo que le pasó, no. ¡Ah, qué lista! ¿Verdad que sí? Hoy sí me gozo. No. O sea, usted va a actuar de una forma diferente. Es por eso que cuando usted ve esto, hay que tener cuidado. Caminar en el Espíritu no es satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo diferente. Lo leímos anteriormente, ¿verdad? Ira, pleito, disensiones. Pero el fruto del Espíritu no es ira, pleitos, disensiones, egoísmos, orgías, herejías. ¿Verdad que no? Nada que ver con eso. Por eso que caminar en el Espíritu, mi querido hermano, es diferente. Caminar en el Espíritu es que usted verdaderamente, usted va a ejercer eso en su vida. Ahora, alguien dijo, pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, que nos dé longanimidad, que nos dé bondad, que nos dé fe, que nos dé mansedumbre. ¿Cuántos son mansos aquí? No mensos, mansos. ¿Sabe usted qué es manso? Alguien que pueda decir que es manso. Manso. Una persona dócil. ¿Ah? Una persona dócil. Una persona dócil. ¿Sabe qué es esta persona dócil? Enseñable. Una persona que se deja enseñar. Una persona fácil de enseñar. Muchos de los que estamos dentro de la iglesia no nos dejamos enseñar por el Señor, ¿verdad que no? Dios le dice, hijo o hija mía, mira esto y no. Señor, olvídalo, eso no va conmigo. Y sabe hasta dónde llega a veces la gente. Si Dios no me dice, esto no cambia. Aprender de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde, soy enseñable, soy dócil. Una persona dócil, una persona, wow, qué tremendo eso. Cuando usted trata con una persona dócil, qué interesante eso, ¿verdad? Cuando usted está tratando con un orgulloso, usted hasta más le cae, deja su puesto y mejor se transfiere a otro lugar y habla con el patrón, la patrona, el supervisor, mira, cambiame porque este ya me cayó mal. Por eso que la Biblia nos habla a nosotros de caminar en el Espíritu, no es en la carne. ¿Cuántos somos orgullosos aquí? Levante la mano. Aleluya. Ay. ¿Terminamos con esto? Tercero, el cristiano carnal. Yes. ¿A cuánto le gusta vivir como un cristiano carnal? Tibio. ¿Cuánto le gusta ser tibios? Tibio es aquel que se ha acomodado.
Tibio es aquella persona que ya la iglesia no está dentro de él. Él está en la iglesia, pero la iglesia no está en su corazón. Tibio es aquel que no tiene pasión por las cosas de Dios, que no se implica, que habla mucho, que dice, que propone, pero él no se implica. Tibio es aquel que anda aquí y anda allá. Es decir, para que usted lo entienda mejor, el tibio vive la vida mundana, pero dentro de la iglesia. El tibio es esta clase de personas que finalmente la Biblia dice que será vomitado. Es una apariencia de cristiandad. Y eso es tan peligroso, porque eso, la mayoría de muchos cristianos llegan a caer en esto. ¿Sabía usted eso? Muchos cristianos llegan a ser tibios. Oremos, hermanos. ¿Para qué ya oramos? Ya demasiado. Yo ayuné. Nadie sabe que usted estuvo ayunando. Pero usted, por haber ayunado toda una semana, a usted ya le cae mal orar, ¿verdad? Vamos a leer la Biblia. Yo ya la leí, hermano. Olvídese. Tuve ahí 5 días de ayuno y oración. Pero qué orgullo es ese. Hasta ya no quieren llorar, ya usted ya se sienta que oren los demás porque yo ya hice mi trabajo. No. O sea, el tibio viene a ser como una representación literal del fariseo. El tibio está ciego, cree que está bien, pero está ciego. El tibio es el ciego, quiere guiar a otro ciego. Este es el tibio. Dentro de la iglesia están lamentablemente estas dos clases de personas: el cristiano espiritual y el carnal, que es el tibio. Amén. Así que, mi queridos hermanos, póngase de pie, gloria sea al Señor en esta tarde. Gracias por usted tenerme paciencia. Oh, aleluya. Uno de los frutos del Espíritu, gloria sea al Señor. Si usted hoy se